En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay algunos que preguntan cómo resucitan los muertos, qué clase de cuerpo van a tener. ¿Es que no se han puesto a pensar que el grano que se siembra tiene que morir para que nazca la planta? Lo que se siembra no es la planta que va a brotar, sino solamente la semilla, por ejemplo, de trigo o de cualquier otra cosa. Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo miserable y resucita glorioso. Se siembra débil y resucita fuerte. Se siembra un cuerpo puramente humano y resucita un cuerpo vivificado por el Espíritu Divino. Pues si existe un cuerpo puramente humano, también existe un cuerpo vivificado por el Espíritu. En efecto, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno, el segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Bien, continuamos con este tema de la resurrección que venimos hablando el día de ayer. Y aquí hay algo que decir, o sea, ¿cómo se da la resurrección? Algunos preguntan por la resurrección y es una pregunta que siempre ha existido. Mira que en la comunidad de San Pablo ya se hacían la pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se explica un cuerpo resucitado? ¿Con qué tipo de cuerpo? Entonces, es bien importante que entendamos que San Pablo nos dice que se siembra un cuerpo y un cuerpo miserable, un cuerpo corruptible. ¿Listo? Otra figura que él dice es que se siembra un cuerpo terrenal y resucita uno incorruptible, resucita uno espiritual, resucita uno más fuerte. ¿Listo? Se siembra el grano y brota la planta. Nuestro cuerpo, que es un cuerpo terrenal, que es un cuerpo miserable, que es un cuerpo débil, es simplemente un granito, el grano, pero que cuando muere brota la planta, ¿sí? El grano muere y la planta nace. La semilla, ¿cierto? Es la semilla. La semilla está en tierra y esa semilla muere. Y cuando esa semilla muere, nace la planta. Entonces, así pasa con el cuerpo. Este es un cuerpo y este cuerpo es carnal. ¿Listo? Y le voy a cambiar la palabra. Esto es carne. La carne es terrenal. Entonces, San Pablo dice y está explicando, esta carne es carnal, este cuerpo terrenal muere, pero resucita un ser espiritual, un ser celestial. Entonces, esa es la manera como él está explicando la resurrección y así es como nosotros también la debemos entender. Por eso no tengan miedo con esto es carne. La carne se la han de comer los gusanos, la carne, independientemente de lo que pase el día de nuestra muerte. ¿Sí? Esto se va a perder, esto se va a quemar, esto se va, lo que pase, la manera como ustedes entiendan que va a pasar en su día de sepultura. Pero no, esto no es nosotros, esto es simplemente el estuche de lo que soy yo. Por ejemplo, yo me llamo Robinson y este es el cuerpo, es el estuche donde fue puesto la persona de Robinson. Pero este estuche se muere, porque este estuche es lleno de pecados, este estuche es corruptible, es terrenal, es miserable, es simplemente carne. Pero cuando este estuche muera, la persona resucita. Y a veces uno se confunde con eso. Una cosa es hablar del cuerpo terrenal y otra cosa es hablar del cuerpo espiritual. Por eso San Pablo hoy nos está enseñando a todos en el tema de la resurrección. Vamos a pensar que vamos a esforzarnos por hacer buenas cosas, para cultivar un buen espíritu. ¿Sí? Al final el estuche muere, pero el espíritu vivifica al hombre, nace una nueva criatura. Entonces, todavía en este tema de la resurrección es importante.
¿sí? Esta cáscara se quita el día de la muerte. Yo tengo un ejemplo y es con el de la banana o banano, como lo conozcan ustedes. Uno tiene un banano y se lo va a comer. ¿Qué se necesita para comerse el banano? Entonces usted pela, quita la cáscara. Cuando quita la cáscara, eso que sigue ahí ya no es banano, sí. Claro que es el banano sin cáscara. ¿Se ven? Eso pasa con la muerte. En la muerte se quita la cáscara y queda la persona, el ser. Eso es lo que pasa, simplemente la cáscara se bota para que la persona resucite. Entonces, siempre pensemos en eso. Ahora, al final de todo esto también les tengo que decir algo. No se maten como con estas cosas de cómo será, por dónde será, si pasamos un túnel, si no hay un túnel. Tranquilos, preocúpense por vivir en esta vida de la mejor manera posible, haciendo el bien, portándonos bien, siendo buenas personas. Eso es como un morbo, pensar tanto en lo que va a pasar en la otra vida. No, preocupémonos por esta. Hagamos de esta vida un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya lo que vaya a pasar viene de Dios, pero procure porque esta vida seas la mejor persona. Porque en esta vida, aunque tengas un cuerpo pecador, corruptible, débil, procura por hacer lo bueno, procura por tratar de hacer el mejor bien posible. Aunque seamos pecadores y débiles, tratemos de ser mejores personas. Tratemos de ser luz y bendiciones para esos demás. Tratemos de ser siempre como esos cuerpos vivificantes para aquellos que están muertos en vida. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla y al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. La que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que escuchan la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por constancia. Palabra del Señor. Bien, con seguridad que hemos escuchado muchísimas veces esta parábola del sembrador, y el punto aquí es como qué tipo de semilla somos nosotros. O sea, el punto es qué tipo de semilla hay en mi corazón. Todos nosotros somos una semilla, o en todos nosotros, en cada uno de nosotros se ha depositado la semilla, esa palabra de Dios. Pero algunos, por estar ocupados en otras cosas, entonces no le han hecho caso a la palabra de Dios. El Señor está hablándonos, el Señor está tocando y Él nos está diciendo algo, pero por estar en otras cosas estamos perdidos y no lo hemos escuchado. Otros quizás escuchamos, pero escuchamos y inmediatamente escuchamos como que nos parece bien y listo, pero no nos comprometemos, no hacemos cambio. Otros sí se comprometen, otros sí hacen cambios, pero en cierto momento de la vida, ya, en el momento de la prueba, fallan, fracasan. Yo pienso que son aquellas personas que creen que tienen la palabra de Dios, que creen que se la saben todas y a la hora de aplicar ese amor, esa misericordia, fallan. Los últimos son aquellos que todos los días dan fruto.
Yo creo que la pregunta es, ¿qué tipo de semilla soy yo? Entonces tú tienes que decir, ¿estoy dando fruto? ¿Estoy haciendo el bien? ¿Estoy tratando de ayudar a los demás? ¿Estoy siendo esa semilla también para los otros? ¿O realmente estoy tan enfocado en mí que no estoy pensando en los demás? ¿O realmente estoy tan ocupado en otras cosas que descuido mi vida espiritual? Mire, yo les digo algo y obviamente lo he dicho muchísimas veces, pero esto es un evangelio que me da la oportunidad. Cultivemos la vida espiritual. Miren, es bien importante. A mí, no digamos me da risa, pero yo siempre me pongo a mirar estas personas que andan por la vida espiritual, sin palabras, sin comunión, o sea, sin nada de encuentro con el Señor, con Dios, con nada de lo espiritual, y les llegan estas enfermedades y ahí sí quieren salir corriendo a buscar a Dios. Y no solo físicas, es que la vida espiritual ayuda también a que uno esté más tranquilo en su vida psíquica. Entonces, cultivemos siempre la parte espiritual. No es solo un control físico, es también un control mental, porque la parte espiritual libera, relaja, busca la tranquilidad, nos llena de esperanzas, nos produce grandes cambios, nos invita a esforzarnos más. Entonces, yo los invito a eso. Yo los invito a que luchemos, a que seamos esas semillas buenas, a que cultivemos en nuestro corazón siempre esa semilla de bondad. Aquí lo que decía en la primera lectura, no tanto enfocarnos cómo vamos a resucitar, sino que tratar, aunque nuestro cuerpo sea débil y corruptible, tratar de hacer lo mejor posible por hacer el bien, por dar buenos frutos a todos. Que la palabra de Dios nos llene siempre de esta fuerza, que la palabra de Dios hoy penetre en nuestro corazón y nos dispongamos a hacer esa semilla buena, constantes en dar frutos buenos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.